Abrimos nuestras Biblias, segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 1 al 9. Segunda de Corintios 12 del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estamos estudiando y espero terminar el día de hoy esta doctrina de la providencia de Dios. Recordemos que la providencia es cómo es que Dios sostiene, dirige, gobierna este mundo. Dios ha decretado todo en la eternidad. Todo lo que va a pasar en el mundo Él lo ha decretado porque Él es Dios. Y la ejecución de su decreto en la historia es lo que llamamos nosotros su providencia. Es como Dios gobierna este mundo que Él ha creado. Y leyendo 2 Corintios capítulo 12, nosotros vemos la providencia de Dios, cómo actúa la providencia de Dios en sus hijos, en los creyentes. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto en la vida de Pablo? Es más, ¿por qué Dios trajo esto a la vida de Pablo? Pablo dice que Dios le dio un aguijón en su carne y unos teólogos piensan que este aguijón eran esos falsos apóstoles que habían en Corinto, ¿verdad?, que estaban criticándolo a él y estaban oponiéndose a su ministerio. Otros piensan que era la ceguera o algún problema en su cuerpo, ¿verdad? ¿Quién trajo eso a la vida de Pablo? Fuera lo que fuera. Dios. Eso es lo que Pablo admite. Pero Pablo, a pesar de que vean que Pablo entiende que es Dios quien lo ha traído a su vida, Pablo pide para que se lo quite. Ahora Dios le ha dicho, no te lo voy a quitar. 3 veces dice Pablo que fue a Dios en oración para pedirle que se lo quitara y Dios no se lo quitó. Ahora, como hemos estado viendo, esa providencia divina en la vida de Pablo no era para su mal, era para su bien, ¿verdad? Y así es como obra la providencia de Dios en los creyentes. Sí, pueden ser circunstancias terribles en las que Dios nos pueda poner, pueden ser cosas espantosas que Dios pueda traer a nuestras vidas desde nuestra perspectiva, pero todo es para nuestro bien. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo era quizás el más grande de los apóstoles. Y vean lo que dice él fue elevado a una visión hasta el cielo. Y escuchó cosas que a ningún hombre le es dado que pueda expresar. ¿Qué pudo haber producido eso en la vida de Pablo? Orgullo. ¿Cómo me ha usado el Señor a mí?
Yo soy el más grande de todos los apóstoles. He escrito más cartas del Nuevo Testamento. Pero Dios trajo eso a su vida. ¿Para qué? Para que Pablo entendiera. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Para quitar de él, tratar con él el orgullo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No me voy a gloriar en mí, en lo que yo he hecho, en lo que Dios ha hecho a través de mí. No, me voy a gloriar en mis debilidades. Así es como obra la providencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la providencia es cómo Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Eso es lo que nosotros confesamos. Esa providencia, recordemos, puede ser ordinaria, es decir, Dios obra normalmente o comúnmente en el mundo usando medios secundarios, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios crecer el pasto? Bueno, por el sol y la lluvia, ¿verdad? Pero es Dios quien hace crecer el pasto, ¿verdad? Esa providencia también puede ser extraordinaria. Dios hace milagros todavía, ¿verdad? El mal. ¿Cómo tenemos que ver el problema del mal en el mundo, teniendo un Dios que es soberano? Bueno, Dios ha permitido y decretado que el mal esté en el mundo. Que el pecado todavía tenga sus efectos en su mundo. Pero Él tiene sus propósitos. Él no es el autor del pecado, Él no es el autor del mal, son las criaturas las que pecan, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para el mal y el pecado que Él ha decretado que exista en el mundo. El propósito es su gloria, ¿verdad? Gloriarse Él mismo. Para los creyentes, como estábamos hablando ahora, y lo que vimos hace unas semanas, es que Dios trae todas las cosas que Dios trae a la vida de los creyentes con el fin de disciplinarnos, de revelarnos a nosotros a una fuerza de nuestra corrupción, para humillarnos, para hacernos más vigilantes. Vea ese pecado que usted tiene ahí. Eso que acaba de traer a su vida, vea el pecado que acaba de sacar en su corazón. Esté más vigilante, ore más, lea la palabra, no se descuide. Y para otros fines santos y justos, ¿verdad? Todos los fines que para todo es algo santo y justo para nosotros, lo que Dios trae a nuestras vidas. Ahora, lo que empezamos a ver la semana pasada es la relación o cómo es que Dios trata con los impíos, con los incrédulos. Y esto es lo que dice nuestra confesión de fe. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios como juez justo ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Aquí tenemos entonces la diferencia entre el trato de Dios, entre los incrédulos y los creyentes, ¿verdad? Primero entonces notamos la semana pasada cómo describe la confesión a estos hombres. Dice aquellos hombres malvados e impíos. Y hablábamos la semana pasada de esa verdad bíblica, de que el hombre sin Cristo, el incrédulo, no es neutral. No hay neutralidad en ninguno de los hombres. O estamos a favor de Cristo o estamos en contra suya. Obedecemos a Dios o le estamos desobedeciendo, pero no hay neutralidad. No hay un hombre sin Cristo que sea bueno. De hecho, no hay ni un solo bueno, dice la Biblia. Leímos la semana pasada el Salmo 53 que Pablo usa en Romanos capítulo 3 para justificar que todos están bajo pecado. Entonces, no hay neutralidad en los incrédulos. Ellos son malvados e impíos, son rebeldes, ¿verdad? Ellos están en contra de Dios, de su ley. Ellos viven para sí mismos, quieren ser su propio Dios.
Segundo, veamos cuál es la relación de estas personas con Dios. Dice, Dios es su juez justo. Dios es su juez. ¿Qué es lo que merecen los impíos? ¿Qué es lo que merecen todos los hombres? El castigo de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Y los impíos, aún en su pecado, en rebeldía contra Dios, siendo enemigos de Dios, como le llama Pablo en Romanos capítulo 5, a los que están sin Cristo, merecen el castigo de Dios. Y Dios es su juez. Él está juzgando todas sus obras. Él está juzgando sus corazones. Entonces, lo que Dios hace con los impíos no es ni malo ni injusto. Es justo. Porque Dios es un juez justo, dice la palabra. Tercero, ¿qué es lo que vemos nosotros en la Biblia? ¿Qué es lo que hace Dios en su providencia a los impíos? Bueno, nuestra confesión de fe dice que lo primero que hace Dios es que los ciega y los endurece. Ahora notemos que en nuestra confesión entienden que lo que la Biblia enseña es que el pecado de los impíos les pertenece a ellos, ¿verdad? Por eso hice ese énfasis cuando estaba leyendo el párrafo 6. No fue Dios, como hemos visto todas estas semanas, quien puso el pecado en el corazón de los impíos. ¿Cierto? Dios lo gobierna. Dios los gobierna a ellos. Dios gobierna el corazón de todos los hombres. Pero el pecado surge de sus propios corazones. Y en ocasiones Dios dice, los ciega y los endurece. Y vean cómo dice, a causa de su pecado anterior. Porque el pecado les pertenece a ellos. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 24 al 28. Pablo está hablando aquí en Romanos 1 de todos los hombres. Dios nos ha revelado a todos los hombres que Él es Dios y que Él es todopoderoso. ¿En dónde nos ha revelado eso Dios? En la creación, en la revelación general. Ese árbol, el sol, la luna, las estrellas, el mar, los animales, nosotros mismos cuando nos vemos al espejo, esa creación nos está revelando a nosotros que Dios es Dios y que Él es todopoderoso. Pero nosotros los hombres en nuestro pecado detenemos, dice Pablo, con injusticia esa verdad. ¿La verdad cuál? De que Dios es Dios, de que Él es todopoderoso, de que le debemos nosotros entonces nuestra lealtad a Él. Detenemos con injusticia esa verdad. Y entonces Pablo dice que los hombres no tienen excusa. No tienen excusa por su pecado. Entonces continúa Pablo en el versículo 24 de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Vean que ¿de quién son esas concupiscencias? De ellos. De modo, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Porque Dios los entregó a su pecado. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está el pecado. ¿Por qué es que Dios los entrega? Porque ellos no quieren la verdad. Ellos quieren la mentira. Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer se casaran. Para que ellos procrearan. Para que dominaran el mundo. Pero ellos, ¿qué quisieron? La mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por cambiar la verdad por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué es que Dios los entrega esto? Porque ellos están rechazando la verdad de Dios por abrazar la mentira. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién es el que los entrega? Dios. Usted quiere la mentira, quiere seguir por ese camino de mentira, váyase ahí. Siga caminando por ahí. Dios los entrega. Eso es el juicio de Dios. Eso es el juicio de Dios para los impíos. Dejarlos seguir su propio corazón. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ver la gracia de Dios en la salvación. Porque Dios, cuando nosotros íbamos por allá, Dios nos salió al encuentro por medio del Evangelio y nos sacó de ese camino de perdición al que íbamos y nos trajo a su reino. Él cambió nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra mente, y ahora que amamos nosotros la verdad, no la mentira. Ya no detenemos con injusticia la verdad de Dios, sino que ahora la abrazamos y queremos caminar por los caminos de Dios. Pero el juicio de Dios para el impío es dejarlo vivir en su pecado, dejarlo abrazar su pecado. Romanos 11, versículos 7 y 8. Esto es Pablo haciendo una apologética de por qué la gran mayoría de judíos en su tiempo no estaban creyendo en Cristo, su Mesías, el que había venido por medio de ellos. Entonces Pablo dice en versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, los demás judíos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Porque es que muchos de los judíos que tenían todas esas profecías del Antiguo Testamento, que tenían la palabra de Dios escrita, la cual les era leída en las sinagogas, en el templo, a ellos. Porque es que ellos, cuando vino Cristo, no creyeron en Él. Porque más bien lo quisieron matar y lo llevaron hasta donde Pilato para que lo crucificara. Porque Dios los endureció. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy, dice Pablo. Es por eso que no creían. Dios los dejó en su incredulidad. Segundo, ¿qué hace Dios con los impíos? Les niega su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. Eso dijimos la semana pasada, ¿verdad? Es un regalo. Nosotros no merecemos que alguien nos dé un regalo, ¿verdad? La semana pasada usamos ese ejemplo, ¿verdad? Yo le traigo un regalo a doña Sandra y le doy un libro. Doña Sandra dice, pero ¿y esto, hermano? Es un regalo para usted. Bueno, Eduardo no puede venir a decirme, pastor, ¿y mi libro? No, es que yo no tengo por qué darle a usted un libro, es un regalo. Bueno, la gracia de Dios es un regalo de Dios, ninguno de nosotros la merece. Dios se la da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Eso es la gracia. Bueno, a los impíos Dios les niega su gracia. Esa gracia necesaria para creer en Cristo, para verse a sí mismo como un pecador, para arrepentirse, para creer el Evangelio. Dios la niega. ¿Y se la niega a quién? A aquellos que voluntariamente se han hecho sus enemigos.
Un error es pensar que estos hombres son neutrales, ¿verdad? Y que ellos están, pero con el deseo de creer en Cristo. Pero es Dios el culpable que le niega la gracia para que ellos puedan creer. No. Esa no es la antropología bíblica. Es decir, esa no es la doctrina del hombre bíblica. El hombre está en rebeldía contra su creador. Él sabe que Dios existe. Él sabe que Dios es su creador. Pero él niega esa verdad, detiene con injusticia esa verdad. Y se ha hecho enemigo de Dios voluntariamente. Entonces Dios no tiene por qué darle su gracia al pecador. Es un regalo de Dios. Ellos se han voluntariamente aliado con Satanás. Esa gracia de Dios vino a nuestra vida, ¿para qué? Para iluminarnos. Estábamos en tinieblas. Bueno, la gracia de Dios vino y nos dio luz para que viéramos a Cristo, para que viéramos la maldad de nuestro corazón y pudiéramos arrepentirnos. Cambió nuestro corazón. Nos dio a su Espíritu Santo. Todo eso es la obra de la gracia de Dios. Bueno, eso es lo que Dios le niega al pecador. Deuteronomio 29:4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Porque Israel no entendía muchas cosas, porque Dios no les había dado aún la capacidad para entender. También, ¿qué hace Dios con los impíos? Bueno, les retira los dones que tenían a veces. ¿Quién es el que da los dones? Dios, porque Él es el creador. Y en muchas ocasiones Dios les quita a los impíos los dones que ellos tenían, los dones que Dios mismo les había dado. Mateo capítulo 13. Versículos 10 al 12. Estos son los discípulos preguntándole al Señor por qué les enseñas en parábolas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús va a ir a Isaías 6 y les va a decir por qué. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a ustedes mis discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios. Ellos no quieren escuchar, no quieren ver la verdad. Entonces Dios los deja y le quita los dones que tienen. Mateo 25:29. De la parábola de los talentos. Y al final Jesús dice esto. Después de aquel incrédulo, ¿verdad? Que no le creyó al Señor y quiso hacer lo que le parecía a él mejor hacer con el talento que el Señor le había dado. Entonces el Señor viene y dice esto: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuarto, el Señor también en su providencia deja a los impíos expuestos a su corrupción. La corrupción del corazón del hombre lo lleva a pecar. Bueno, los impíos Dios los deja en esa corrupción que los lleva a pecar. Segunda de Reyes capítulo 8. Lo vimos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. Segunda de Reyes capítulo 8.
versículos 12 y 13. Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Asael iba a cometer esas atrocidades, y Dios lo dejó para que hiciera lo que estaba en su corazón, que era pecar. Quinto, los entrega sus concupiscencias, a las tentaciones y a Satanás, dice. ¿Eso es lo que usted quiere hacer? Bueno, lo voy a entregar a usted para que haga eso que quiere hacer. Salmo 81. Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. No me quisieron escuchar. Yo los dejo vivir en pecado, si eso es lo que quieren. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 8 al 12. Este es hablando del anticristo. Y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A nosotros nos debe preocupar cuando Dios nos está dejando en nuestro pecado, que puede estar revelando el juicio de Dios sobre nuestras vidas y que no le pertenecemos a Él, porque como vimos hace unas semanas, al creyente a veces Dios lo deja pecar, pero es para disciplinarlo, para hacerlo más vigilante. Al final lo va a restaurar. Pero si Dios nos permite a nosotros andar en nuestro pecado por mucho tiempo, eso nos debería preocupar. Porque vean lo que dice: Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que todos sean condenados. ¿Cuál es el resultado de la providencia de Dios en los impíos? Dice nuestra confesión: por lo cual sucede, escuchen esto, que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. ¿Ven la diferencia entre la providencia de Dios hacia los creyentes y los impíos? El Dios, vean lo que hace Dios. Les revela a los creyentes su providencia, la fuerza oculta de su corrupción, el engaño de sus corazones, los humilla, los lleva a depender más de Él, los hace más vigilantes. Eso es lo que hace la providencia del Señor en el creyente. Los santifica. Pero la providencia de Dios en el impío lo hace rebelarse aún más contra su Creador. Los mismos medios que Dios utiliza con los creyentes, el sufrimiento, la aflicción, la disciplina, el juicio, tienen efectos muy distintos en los creyentes y los incrédulos. En los primeros los santifica y los ablanda, pero en los segundos los endurece. Los endurece. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 3.
Le dice Dios a Moisés: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Trajo un montón de plagas. ¿Y qué hizo el juicio de Dios sobre Faraón? Lo endureció. Y Faraón dijo: ¿quién es Jehová? ¿No conozco yo a Jehová? Yo soy el Dios de Egipto. Y se endureció cada vez más y no dejó de salir a Israel hasta que sufrió él el castigo de Dios y Dios lo destruyó. Primera de Pedro 2:7. Hay varios ahí, pero quiero avanzar entonces. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis es como el libro que Dios por medio de Jesucristo le dio a su pueblo, por medio del apóstol Juan, para describirnos lo que va a pasar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y lo que el libro de Apocalipsis nos dice es que a lo largo de toda esa historia, entre la primera y la segunda venida de Cristo, Dios ha traído juicios al mundo. Juicios diferentes. Todas un montón de plagas como hizo en Egipto. Y vean lo que pasa con los incrédulos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fue lo que pasó con los impíos cuando Dios trajo esos juicios. No se arrepintieron, se endurecieron. Apocalipsis 16, 11. De nuevo, estas son las 7 copas de la ira, ¿verdad? Dios derrama esos juicios sobre el mundo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cada vez se van haciendo más intensos. El propósito de Dios es que los impíos se arrepientan. Y vean lo que pasa después. El quinto ángel, versículo 10, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Pero vean lo que dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que hubiera traído humillación, lo que hubiera traído arrepentimiento a la vida del creyente, trajo endurecimiento a la vida de los impíos. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿qué es lo que está produciendo en nuestros corazones la providencia de Dios? Esas aflicciones que Dios trae a nuestras vidas, ¿nos está endureciendo o nos está ablandando? ¿Nos está haciendo ir a Él, clamando por misericordia? El que nos deje nuestro pecado, ¿qué está produciendo en nosotros? Arrepentimiento. Esa disciplina que la iglesia ha traído a su vida por su pecado, ¿está trayendo arrepentimiento a su vida o lo está endureciendo? ¿Se va a arrepentir usted por su pecado o no? ¿Nos está santificando? De nuevo, la respuesta que damos a esa pregunta nos va a decir a nosotros si realmente le pertenecemos al Señor. Finalmente, veamos la relación de la providencia con la iglesia del Señor. Veamos lo que dice el último párrafo de nuestra confesión. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas
para el bien de la misma. Entonces, primero, el párrafo 7 inicia con esa frase, del mismo modo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, del mismo modo que actúa la providencia de Dios. Sosteniendo, dirigiendo, disponiendo, gobernándolo todo. La providencia de Dios alcanza todas las cosas, incluso a la iglesia. No hay nada entonces en el universo que se escape a la preservación, a la dirección, al sostenimiento, al gobierno de Dios. Nada. Todo está bajo el gobierno divino. La iglesia también entonces es sostenida, dirigida, dispuesta y gobernada por Dios. Sin embargo, y este es el segundo punto del párrafo, la providencia que alcanza todas las cosas no es de la misma categoría, si quisiéramos decirlo de una manera, que la que alcanza la iglesia de Dios. La providencia que alcanza la iglesia de Dios, dice, es más especial. Más especial. Y eso lo podemos entender de la siguiente manera. Es claro que Dios ama a todos los hombres. Él ama a todas sus criaturas porque Él las creó. En cierta manera Él ama a todos los hombres. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Solo los creyentes amó Dios, no, Él amó a todos los hombres. Dios ama a todos los hombres porque son sus criaturas. Los salmos nos enseñan a nosotros del amor y el cuidado de Dios por su creación. Sin embargo, nosotros también podemos afirmar que hay un amor especial por el pueblo de Dios. Hay un amor en Dios que es diferente para su pueblo que para el resto de la creación. Y ese amor no es de la misma categoría que el amor de Dios por el resto de las criaturas. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué se muestra el amor de Dios por su pueblo? En que Dios mató a su Hijo. Lo crucificó por nuestros pecados. Cristo no murió por todas las personas, Cristo murió por su pueblo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver el amor de Dios para con nosotros, la iglesia. Él mató a su Hijo unigénito, al Cordero sin mancha, al que nunca merecía morir ni sufrir. Y lo hizo por nosotros. Nosotros amamos a muchas personas. Pero el amor nuestro, por ejemplo, por nuestras esposas o nuestros hijos, es distinto al que sentimos por otras personas. Bueno, por eso es que el párrafo 7 afirma que la providencia de Dios hacia su iglesia es de un modo más especial. Porque sí, la providencia de Dios alcanza a todas las criaturas, pero alcanza de una manera más especial a su pueblo, a la iglesia. Por ella envió a su Hijo a morir. Es a ella la que su Hijo ha redimido, ha perdonado, ha justificado, por la que Dios ha adoptado y reconciliado. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el pueblo de Dios, en donde Él ha depositado su amor. Y es por eso es que es tan terrible cuando hay tantas personas que dicen ser cristianos y desprecian la iglesia. Porque están despreciando al pueblo amado de Dios. ¿Qué piensa el mundo de la iglesia? Que no valemos nada, que no sirve para nada. Somos un montón de fundamentalistas, intolerantes. Eso piensa el mundo de nosotros, somos despreciables. Pero para Dios es el que importa. Somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. Tercero, ¿qué es lo que hace especial a la providencia de Dios para con su iglesia? Bueno, el párrafo dice que Dios obra primero para cuidarla. Eso es lo que hace especial, que Dios nos cuida. Todo lo que Dios hace en la iglesia lo hace para cuidarla. Y segundo, para que todas las cosas sean para su bien.
Todo lo que Dios trae a nuestra iglesia, hermanos. Las aflicciones, los sufrimientos, los casos de disciplina. Las personas que de pronto dicen, yo no amo a Cristo, yo me voy de aquí, ya no quiero nada con ustedes. Todo eso Dios lo usa para nuestro bien. Todo. Deuteronomio 32. Versículos 9 al 11. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Eso es lo que hace Dios por su pueblo. Apocalipsis 6. O veamos este Apocalipsis, que nos muestra a nosotros Apocalipsis para con la iglesia. En Apocalipsis 6 vemos a los santos debajo del altar que han muerto, diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que siga corriendo la sangre de tu pueblo? En Apocalipsis 11 vemos a los dos testigos que representan a la iglesia de Dios, que son muertos, ¿verdad? Por los incrédulos. Y los incrédulos se gozan de que la iglesia ha perecido. Apocalipsis 13 vemos a la bestia haciendo guerra contra los santos y venciéndolos. Apocalipsis 18 vemos a la gran Babilonia destruida por Dios. Apocalipsis 19 vemos al Señor Jesucristo viniendo en un caballo blanco y destruyendo a todos sus enemigos. Pero en medio de todo eso, ¿qué hizo Dios con la iglesia? Trajo sufrimientos, aflicciones, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios al final? Apocalipsis capítulo 21. A esto es lo que nos lleva toda la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 21. Lo que perdimos en Adán, lo obtuvimos en el Señor Jesucristo. La gloria. Apocalipsis 21, del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, esta es la iglesia, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A eso es lo que nos está llevando Dios. En medio de estas aflicciones que pasamos, Dios nos cuida y hará todo para nuestro bien. Y esto es lo que Dios planea para nosotros. Que moremos con Él por la eternidad. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Por eso es que es más especial la providencia de Dios con su pueblo que con todo el resto de sus criaturas. Entonces, hermanos, espero que el estudio breve de esta doctrina sirva para que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos afrontar lo que Dios traiga a nuestras vidas de una manera bíblica, para que Dios pueda entonces ser glorificado en la manera en la que nosotros vivimos. Que el Señor les bendiga.